El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes, se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Jesucristo nuestro Señor sintió compasión por una multitud que Él la miraba como ovejas sin pastor. ¿Cómo serán las ovejas sin pastor? Bueno, tal vez no tengamos una experiencia directa, ¿verdad? Pero sí podemos tener en casa gallinas, perritos. ¿Cómo serían esos animalitos descuidados, sin el amo que los cuide, que los alimente? ¿Cómo serán? Bueno, pues imagínense esas ovejas sin pastor, enfermas, con parásitos, feas, terribles. Así veía el Señor aquella multitud, como ovejas sin pastor. Y así son todos los seres humanos que están sin Cristo, todos. Aunque usted los vea muy bien vestidos, muy empresarios, muy profesionales, aunque usted los vea así, a los ojos del Señor son ovejas sin pastor si no tienen a Cristo. Tal vez porque se vista bien no se le nota, pero el alma de esa persona está tan enferma y quizás muerta a los ojos de Dios, porque el que está sin Cristo está muerto. Es un muerto que camina, un muerto viviente. Se parece a una rosa recién cortada, que sí, mira, se le ve que tiene buen color, perfume y qué chéveres son, pero es cuestión de tiempo para que se les vea la muerte que tienen. ¿Y qué hizo Jesucristo para quitarles la condición de ovejas sin pastor? ¿Qué hizo?
enseñarles. Les enseñó el Evangelio. Y quiero agregar, ¿hay católicos como ovejas sin pastor? Muchísimos. Católicos que no escuchan a Cristo, escuchan a todo el mundo, amiguitos, compañeros. ¿Quién sabe por ahí, por las redes sociales, a quién tanto escucha? Pero a Cristo no escucha. Bueno, lo que hace el Señor Jesús para quitarle toda esa condición de oveja sin pastor es enseñarles la palabra de Dios. A ver, ¿cómo se nos quita lo de oveja sin pastor? Con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a mí y yo la recibo con humildad y la guardo en mi corazón, no la olvido, no la desecho, sino que la conservo y oro con ella y medito constantemente la palabra de Dios y además la vuelvo mi criterio, mi manera de ver la vida, de comprender quién soy yo, qué es mi cuerpo, para qué es mi vida, para qué es el tiempo, para qué es todo esto. Cuando yo empiezo a entenderlo desde la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se vuelve criterio de vida, entonces ya no soy más una oveja sin pastor, sino con pastor. Desde luego, palabra de Dios que hay que obedecer. Ahora vamos a centrarnos en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces para aprender cómo funciona la gracia de Dios. Dice San Pablo que hasta para decir Jesús es Señor y decirlo con verdad, eso no se puede hacer si no es por la acción en nosotros del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios. Así que todo lo que tiene que pasar con nosotros es un milagro de Dios. Cuando una persona dice que cree en Dios realmente y lo ama de verdad y lo sirve y vive para Él, es porque en Él se está operando un milagro de Dios. Que usted pueda creer que Cristo está en la Sagrada Comunión, eso es un milagro. Es decir, todo lo que demanda Dios que seamos y hagamos, las dos, que seamos y hagamos, todo eso tiene que ser un milagro, si no imposible. Supe que el que le dio clase de Santísima Trinidad a un célebre sacerdote franciscano que había entre nosotros, que conocía la Biblia, ese profesor de ese sacerdote como nadie, era ateo. El ateo se sabía muy bien el tratado de Santísima Trinidad y conocía la Biblia enteramente, pero no creía en Dios, ateo. Pudiéramos decir, este hombre ha hecho un trabajo como para lograr tener fe, pero no, porque la fe es un milagro. Digan, la fe es un milagro. Que usted diga, yo creo en Dios, pero de verdad, eso es un milagro. Un milagro, una gracia de Dios. Vamos a ver con este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, cómo debemos manejarnos con la gracia de Dios. Desde rezar hasta lo último y más complejo en el servicio a Dios, siempre será una gracia. El que quiere ser fiel a su esposo o a su esposa, lo hará por una gracia. El sacerdote que quiere ser fiel a su ministerio, lo hará por una gracia. Y así, todo lo que queremos hacer para Dios será una gracia. ¿Y cómo funciona la gracia?
A ver, vamos a mirar el milagro. ¿Cuántas personas eran? 5.000 personas. Bien. ¿Y cuánto tenían para darle de comer a esas personas? 5 panes y 2 peces. ¿Se puede darle de comer a tanta gente con apenas eso? ¿Verdad que no? No, no se puede. De hecho, los discípulos hicieron algunos análisis. ¿De acuerdo? Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar 200 denarios de pan? ¿Quién nos los va a vender para darle a esta gente? 200 denarios de pan eran 200 días de trabajo, porque por un día de trabajo se daba un denario. O sea, era muchísima gente. Ni tenían 200 denarios, ni había una panadería por ahí cerca que vendiera tanto pan. Así que los razonamientos humanos dijeron, no se puede. Aquí lo más sensato es mandarlos para la casa y que cada quien se las arregle como pueda y ya. Pero el Señor los desafía y les dice, no, denle ustedes de comer. Entraron en crisis. Y entonces ahí ocurrió lo que necesitamos aprender. ¿Por qué hubo pan para tantos? Por 2 cosas. Primero, porque los discípulos del Señor algo pusieron. Algo. ¿Y Jesucristo qué puso? Todo lo demás. O sea, ellos pusieron casi nada y Jesucristo casi todo. Y milagro. Pero si no hubiesen puesto el casi nada, no hay milagro. Entonces, así es en la vida espiritual. Si nosotros ponemos el casi nada, ¿qué sería el casi nada? Perseverar en la fe, perseverar en la oración, perseverar en los sacramentos, perseverar en la palabra de Dios. Los que están esperando que un hijo se convierta, la solución de tantas cosas, si perseveramos en la palabra, si perseveramos en todo esto que vamos haciendo, ese es nuestro casi nada. Yo no lo voy a lograr. Mire, ser el santo que tengo que hacer no lo va a lograr nadie por su esfuerzo. No, lo vamos a hacer por gracia de Dios, pero yo tengo que hacer mi esfuerzo. No es mi esfuerzo, sino es la gracia de Dios. Pero sin mi esfuerzo, sin mi constancia, sin mi disciplina, sin mi insistencia, no pone el Señor su parte. Así se logran los milagros. Hay gente que deja de creer, porque Dios tarda mucho. Pero ¿quién le dijo a usted que los milagros de Dios eran baratos? No. ¿Cuánto era que costaba darle de comer a aquella gente? 200 días de trabajo. Es un milagro costosísimo. Entonces, los milagros del Señor tienen un costo. Y ese costo es esa espera donde pase lo que pase, yo no dejo de poner mi parte. Pase lo que pase, seguiré confiando. Porque los que esperan en el Señor, ninguno de sus sufrimientos, mientras llega esa bendición que espera, es inútil. Todo es valioso, todo suma. ¿Se imagina lo que ve Dios cuando quizás alguno de ustedes en medio del sufrimiento y lleva tiempo en eso y escucha a Dios que le dice, Señor, pase lo que pase, en ti confío? Eso es valiosísimo a los ojos de Dios. Genera gran mérito a la persona que viva de esa manera.
porque no hay nada más valioso que le puede pasar a un ser humano que Dios obre en él. Y las obras de Dios se realizan por nuestra obediencia. ¿Qué es la creación? Un milagro. Algo que sucedió porque dio Dios órdenes y todo se hizo. Y el Hijo de Dios, muchos siglos después, sanando enfermos, expulsando demonios, resucitando muertos con 4 días de enterrado. ¿Con qué hizo eso? Con órdenes, con la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos que perseveran con la palabra de Dios en su mente y en su corazón todo el tiempo que Dios los haga esperar. Y además no se rinden en la oración. Y sobre todo evitan el pecado. Mal hace aquel que esperando una misericordia del Señor, una bendición del Señor, se complace en el pecado. ¿Qué es eso? Por un lado, espera la bendición de Dios y por otro lado, lo ofende. Esa es una contradicción que no nos podemos permitir. Bueno, vamos a concluir animándonos, queridos hermanos, a no apartarnos del Señor, pase lo que pase. No desesperar. Nuestra esperanza en Dios se fundamenta cuando nuestro corazón está anclado en lo que Dios dice. Diga conmigo, fe es la confianza en Dios a partir de lo que Él dice. Así que el que sabe esperar, que tiene fe, lo que está es aferrado a una palabra de Dios. Los que se desesperan es porque rezan, pero están aferrados a sus criterios, a sus ideas. No funciona. Con los criterios de nosotros no funciona. La fe funciona con los criterios de Dios, con la palabra de Dios dominándome, no al revés. Que yo domino la palabra de Dios, pamplinadas. Que era profesor ateo, ¿dominaba la palabra de Dios o no la dominaba? La dominaba. Pero a él la palabra de Dios no lo dominaba, no lo dirigía, no lo movía. No encontraba en la palabra de Dios el criterio para vivir, para entender. Nosotros no somos estudiantes de Biblia. No. Nosotros somos estudiosos de la vida, pero con la palabra de Dios como ciencia para entender todo lo que vivimos, para saber qué hacer en medio de tantas cosas que vivimos. Sea alabado Jesucristo. Por siempre.